Hay muchas personas que han dicho que algo como el bautismo en agua o el bautismo en el Espíritu Santo no es necesario porque las personas que convierten al Señor Jesús antes de morir no tienen chance de ser bautizados en agua o recibir el Espíritu Santo bíblicamente. Vamos a tocar sobre esa pregunta en esta enseñanza porque es importante que nosotros reconozcamos que la Biblia nos da ejemplo de cómo es ser salvo. Hay muchas escrituras que nos dicen muchas cosas muy claras, como las palabras de Cristo en Marcos 16:16, donde dice, el que creyere y seré bautizado será salvo. Pero hay muchos versos que usan esa frase, será salvo. Son más de 10 diferentes versos tocando sobre creyendo, siendo bautizado, siendo reconciliado, creyendo en la gracia del Señor, permaneciendo en los caminos del Señor, haciendo cosas que agradan al Señor para ser salvo. Entonces es importante que nosotros dejemos que la Biblia nos muestre a nosotros la verdad y que nosotros no caigamos en asunción de lo que la Biblia dice, pero que dejamos que la Biblia hable por sí mismo para que nosotros podamos descubrir la verdad de las Escrituras para recuperar nuestra fe del primer siglo. Entonces, es importante que nosotros veamos en las Escrituras que no hay apoyo, no hay soporte para una posición que dice que no es importante ser bautizado porque las personas que van por morir no tienen chance de ser bautizado. Hemos tocado en el otro video sobre el malhechor de la cruz o el ladrón en la cruz, que él más probablemente fue alguien que estaba en los caminos del Señor como judío más probable y cayó en pecado, en ser ladrón, ser un malhechor y después estaba regresando al Señor al fin de su vida en la cruz. Es más probable que eso fue de donde vino el malhechor, de esa historia, que él siendo un pecador de la calle que fue un malhechor y se está arrepintiendo al fin de su vida. Eso no es más probable que la otra situación, que él ya estaba en los caminos, cayó en pecado y está regresando al Señor. Pero el punto todavía permanece sobre las personas que convierten al Señor al fin de su vida. Y vemos que no hay ejemplos en las Escrituras en una manera que se repite de personas que son convertidos antes de morir. Esto no es el ejemplo de principios escriturales. Esta es la excepción. Eso es súper importante entender la diferencia entre el ejemplo escritural y la excepción escritural. Porque vemos que cuando las personas se convierten al Señor antes de morir, quizás no han sido bautizados, no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero lo que nosotros pensamos parece que son sinceros, parece que son muy dedicados en el momento de conversión, de ser convertidos al Señor y creer en Jesucristo antes de morir. Y es importante que nosotros veamos los principios de la palabra para poder dar respuesta sana y clara a esta pregunta. ¿Qué pasa con ellos? Pues, la Biblia nos muestra otra vez, no hay ejemplos de esto, pero esto es una excepción. ¿Cómo sabemos que esto es una excepción? Pues, la Biblia nos muestra que la sana doctrina que leemos que debemos creer es la palabra sana en el griego viene de la palabra higianu. Ahora no lo estoy pronunciando perfectamente, pero esa palabra si tú lo buscas en tu concordancia
ves que esa palabra sana viene de la palabra que nosotros traducimos como higiene. Y la definición es ser sano o de buena salud. Entonces el Señor quiere que nosotros creamos en una doctrina que es de buena salud, que no hay contradicción, no hay algo de perversión o de trastornar las escrituras, es algo de buena salud. Y la palabra doctrina viene de la palabra en el griego didascalia, que es definido por instrucción o enseñanza. Entonces el Señor quiere que nosotros creamos en una enseñanza de buena salud. Y cuando algo es de buena salud es completo. No hay enfermedad, no hay algo muy clave que está perdido. Entonces hay respuestas para una pregunta como ¿qué pasa a las personas que se convierten antes de morir? Ahora, tenemos que leer a 2 de Pedro 3 para entender que Dios quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad y arrepentirnos. Eso se encuentra en 2 de Pedro capítulo 3. En 1 de Timoteo capítulo 2, la Biblia nos muestra que Dios quiere que todos nosotros seamos salvos. Ahora tú y yo entendemos que el Señor quiere que todos nosotros seamos salvos, pero todavía hay personas que van al infierno. Entonces la voluntad de Dios no es lo mismo que la voluntad del hombre. Y el Señor no va a forzar su voluntad sobre el hombre. Y hay personas que todavía van al infierno. Pero 1 de Timoteo 2 nos muestra el deseo, la voluntad de Dios. Y Efesios 5 y Apocalipsis 19 nos muestra que la iglesia de Cristo Jesús es la novia de Cristo Jesús, la esposa. Y Hebreos 12 y Gálatas 4 nos muestra que la iglesia es la madre espiritual de los hijos de Dios. Vemos en Efesios 5 otra vez y Apocalipsis 22 que Cristo es el novio. Cristo es el esposo de la iglesia. Y por fin vemos en Juan 10 y Juan 14 que Cristo y en Cristo es nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿por qué importan todos estos detalles? Porque vemos que en el reino de Dios, el pueblo de Dios es una familia. Cristo Jesús, en Él siendo el Padre Celestial, Él siendo el novio de la iglesia, que es la esposa de Cristo, y los hijos de Dios individualmente pero corporalmente forman la iglesia, que es la esposa de Cristo. Y la iglesia es la madre espiritual de los hijos de Dios, que somos individualmente. Y Cristo dijo y nos muestra en Juan capítulo 3, verso 1 al 8, que para entrar a su reino es nacer de nuevo. Requiere el nuevo nacimiento. Y él habla sobre el nacimiento o ser nacido de nuevo en agua y en el espíritu. Y vemos ahí dos elementos muy importantes para nacer de nuevo, y eso es el agua y el espíritu. Y eso apuntan al bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Pero Cristo usa la ilustración, la analogía, el evento del nacimiento para darnos una foto, una parábola, un entendimiento, un secreto a este principio espiritual de ser salvo, de entrar a su reino. Es como un nuevo nacimiento. Y Nicodemo le pregunta a Jesucristo muchas cosas y él trata de registrar intelectualmente y naturalmente esto del nuevo nacimiento. Pero es importante que nosotros entendamos el significado de la ilustración del nuevo nacimiento. Porque cuando las personas o las mujeres tienen un bebé, están embarazadas y no pueden tener ese bebé hasta, puedo decir,
su tiempo completo, los 36 semanas, lo que pasa desafortunadamente muchas veces es que el bebé termina en aborto espontáneo. Y el bebé o la madre se enfermaron, algo pasó, una tragedia, unas circunstancias que no pudieron controlar y el bebé es abortado. El bebé termina un aborto y lo tienen que sacar y es una situación muy emocional, muy turbulenta y muy duro para la madre y para la familia que está involucrado con ese bebé. Y nosotros muchas veces nos preguntamos por qué pasan estas cosas, por qué permite el Señor estas cosas con las madres y con los hijos, los padres, las familias. Pues tú y yo vemos que por las escrituras que la naturaleza nos muestra a nosotros entendimiento sobre cosas espirituales, sobre cosas sobrenaturales. Y cuando una madre tiene un aborto espontáneo de un bebé, eso es como espejo de cuando la iglesia tiene un aborto espontáneo que no tiene a esa alma a un tiempo completo hasta que llegue al nuevo nacimiento. El aborto espontáneo natural es en paralelo con el aborto espontáneo que cuando la iglesia no instruye a una alma completamente para ser nacido de nuevo. Hay almas que están en el vientre de la iglesia, pero no significa que son nacidos de nuevo. Esto es muy importante porque nosotros vemos aquí que es posible concebir fe en Cristo Jesús, tener concepción de fe en Cristo Jesús, pero no llegar al tiempo completo de ese embarazo espiritual en el vientre de la iglesia para nacer de nuevo. Y esto es la excepción, no el ejemplo. El ejemplo de las escrituras es que las personas creen en Cristo Jesús, son bautizados en agua y en espíritu y dedican sus vidas a la voluntad del Señor. No hay ejemplos repetidos de personas creyendo en Cristo Jesús antes de morir. Entonces, ¿cómo vamos a responder a esta pregunta que muchas personas tienen? Pues, esto es excepción, no es ejemplo. Abortos espontáneos son excepciones de bebés saliendo del vientre, no es el ejemplo. Y cuando el aborto espontáneo es ejemplo, hay enfermedad. Cuando el aborto espontáneo pasa en repetición, eso no es bueno y no debe de ser aceptado por la iglesia dejar que las personas crean en Cristo Jesús y no ser nacido de agua y del Espíritu. Porque eso sería lo mismo que un aborto espontáneo espiritual. Entonces, es responsabilidad de la iglesia y predicadores y de todos que están en el reino del Señor, instruir que es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu, ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibir el bautismo del Espíritu Santo con esa señal inicial que vemos en las Escrituras, que fue hablar en otras lenguas, como el Espíritu nos da cómo debemos de hablar. Entonces, cuando alguien se convierte al Señor Jesucristo antes de morir y no han sido bautizados en agua y en Espíritu, ellos están en las manos del Señor, como los bebés que están en el vientre de una madre natural y muere antes de nacer. Así mismo son las almas que están o pueden estar en el vientre de la iglesia, pero no son nacidos de nuevo. Entonces yo te invito a escudriñar estos versos estas referencias que hemos mencionado,
Y no dejes que la excepción sea el ejemplo en tu vida, porque no es buena salud doctrinal para dejar que estas situaciones excepcionales ser lo ejemplario en nuestras vidas. El ejemplo es creer en Cristo Jesús con todo nuestro corazón, ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesús, recibir el bautismo del Espíritu Santo y vivir una vida en la voluntad de Dios. Entonces, sean bendecidos, escudriñen, estudien, lean las Escrituras para ver estas cosas personalmente. Y sean bendecidos en el nombre del Señor Jesús.